de ayer sobre la evolución histórica del derecho internacional privado. Y les decía que en virtud de que en esa época se pone como ejemplo los pueblos de Italia en los que cada uno tenía sus propios estatutos, pero también les era común el derecho romano. Entonces surgen los glosadores, representados por Accurcio, que se dedicaron a analizar el derecho romano y también los estatutos de cada uno de esos pueblos, las leyes especiales de cada uno de esos pueblos. Entre los más destacados glosadores, llamados también estatutarios, podemos citar a Accurcio, Inerio y Placentino, que realizaron un aporte significativo en el desarrollo de nuestra materia. Es importante conocer completamente la glosa de Accurcio en 1228. Este se ocupó de comentar uno de los textos del Código de Justiniano, bajo el título de la Suma Trinidad y en la fe católica, que rezaba en la ley Contus Populus, quos elementar nuestra regim imperium. Esta referencia a la glosa de Accurcio está de manera completa en el Tratado de Derecho Internacional Privado de el profesor Prudencio Cosío, Jaime Prudencio Cosío, que es el texto que yo cito en mi materia, en el sílabo, para que los estudiantes puedan tomar referencias de él. El profesor Prudencio Cosío fue por años profesor en la Universidad Mayor de San Andrés y él escribió este libro, este texto, que por cierto es muy importante, es uno de los textos, tratados bolivianos más importantes en materia de derecho internacional privado. Yo diría el más importante, del profesor de la UNSA. Y él cita a Accurcio, la glosa de Accurcio, que expresa lo siguiente: según esta ley Contus Populus, señalaba que deseamos que todos los pueblos sometidos al imperio de nuestra clemencia profesen la religión que San Pedro Apóstol enseñó a los romanos, según declara hasta hoy la propia religión por él mismo practicada, y mandamos que todos los que observen esta ley estén comprendidos bajo el nombre de cristianos católicos. Es decir, Accurcio glosa esa norma del Código de Justiniano, la ley Contus Populus, y dice: si los cristianos van a ser llamados cristianos donde quiera que ellos vayan, van a ser llamados cristianos y tienen que cumplir con los preceptos de la ley católica, entonces, dice Accurcio, todos las personas que sean de una determinada nacionalidad también deberán ser llamados por su propia
reconocida su propia nacionalidad donde quiera que esté. La glosa de Accurcio se ocupó en ese entonces de glosar, por cierto, el Código de Justiniano. Y según de este texto católico, Accurcio extrae una glosa que vendría a tener profundas derivaciones de carácter jurídico. La glosa magna dice, si un habitante de Bolonia o de Milán, estamos poniendo como ejemplo los pueblos de Italia, si un habitante de Bolonia o de Milán o de Pisa se traslada a otra ciudad, por ejemplo, a Módena, no debe ser juzgado con arreglo a los estatutos de Módena, sino porque en realidad no está sometido a estos estatutos, sino bajo las leyes de su nacionalidad, bajo las leyes de su ciudadanía. Entonces, vamos donde la Jimena, ¿no tendrás ahí? por favor, si pueden apagar su micrófono. Les pediría que apaguen el micrófono, por favor. Bien, entonces de ese texto católico Accurcio extrae la glosa que vendría a tener profundas derivaciones de carácter jurídico. La glosa magna dice así, si un habitante de Bolonia se traslada a Módena, no debería ser juzgado por las leyes de Módena, puesto que no son sus leyes, sino que se le debería aplicar sus propias normas. Esto implicaba reconocer el principio de extraterritorialidad, que en realidad viene a ser el principio rector del derecho internacional privado, la posibilidad de que la ley extranjera sea aplicada, o diré, de que la ley de un país sea aplicada en otro país, particularmente en lo que se refiere a los estatutos personales, es decir, a aquellas normas que se refieren al estado y capacidad de las personas. Esto es mayoría de edad, tutela, curatela, capacidad para desarrollar determinados actos jurídicos, qué sé yo, matrimonios, adopciones, etcétera. Esto indudablemente significó algo muy trascendente. Importó reconocer la extraterritorialidad del derecho. Y de ese modo, la glosa de Accurcio constituye el origen mismo del derecho internacional privado. Esto significa que, de acuerdo, lo que hace Accurcio es glosar una norma aplicada a los católicos en la que se decía
que los católicos, donde quiera que estén, debían ser llamados católicos cristianos, donde quiera que estén, y deberían profesar su religión donde quiera que estén. En ese sentido, Accurcio traslada este texto, lo glosa y dice, bueno, eso lo podemos aplicar a las personas que salen de su territorio y que por alguna razón pueden ser juzgadas en el tribunal de otro país, pero debería reconocérseles su norma, su ley, su derecho para sustanciar cualquier relación jurídica. ¿De qué se trata? Bien, no sé por qué está esto allá. Bien. Esta es la ley Contus Populus, que es el origen del derecho internacional privado. Y así se inician las escuelas estatutarias. Se puede decir que el punto de partida son los glosadores. Se podría llamar la primera escuela italiana, porque después hubieron otras escuelas. Y la escuela italiana, mencionamos a la escuela italiana del siglo XIII al siglo XV, que señala que son 3 los factores determinantes para el reconocimiento de la extraterritorialidad de la ley y para la aplicación del derecho extranjero. El primer factor, el político. El feudalismo no estaba muy arraigado en las ciudades que formaban el Imperio Romano. Módena, Milán, Venecia, Pisa. Tenían estatutos propios, pero tenían en común el derecho romano. Otro factor es el factor económico, el intenso tráfico comercial que había en esas ciudades del norte de Italia, que generó, ¿no?, una relación muy fluida de ciudadanos de una ciudad con ciudadanos de otra ciudad. Es decir, se mezclaron los intereses económicos y comerciales de ciudadanos de diferentes ciudades. Y el tema jurídico. Los pueblos del norte de Italia tenían sus propios estatutos, sus propias leyes especiales, gozaban de autonomía legislativa, pero también regía para ellos el derecho romano. Esto generaba frecuentes conflictos en la aplicación de esa diversidad de normas jurídicas a casos particulares. La pregunta que se planteaba era ¿qué estatuto iba a regir la relación jurídica o si iba a ser el derecho romano? Es decir, ¿qué estatuto iba a regir la relación jurídica cuando existían elementos extranjeros? Es decir, la relación comercial entre un ciudadano de Venecia con un ciudadano de Milán. ¿Cuál era la jurisdicción competente primero para abrir un proceso judicial y cuál era la ley aplicable? ¿Era aplicable el Estatuto de Venecia o el Estatuto de Milán o era aplicable el derecho romano? Entonces, este era el dilema que los glosadores y los posglosadores tratan de explicar y consecuentemente los estatutarios que arrancan precisamente su investigación en esas épocas. ¿Qué estatuto iba a regir la relación jurídica o si iba a ser el derecho romano? Siempre hablando de una relación jurídica que tenga elementos extraños al derecho local. Es decir, como les he explicado ayer,
una persona se casa con alguien distinto de su nacionalidad. En ese matrimonio civil, esa persona tendrá que cumplir las normas de su país o las normas del país donde está celebrando el matrimonio. Entonces surge esa disyuntiva. Bien, vemos la escuela estatutaria italiana del siglo XIII al siglo XV y son estos los factores que intervienen en el análisis, en la investigación. Luego de los glosadores con Accurcio, surgen los posglosadores, y entre ellos se destacan Baldo de Ubaldis y Bartolo de Sassoferrato. Ellos se encargaron de comentar las glosas puestas a los textos del Corpus Juris por los glosadores, profundizando y analizando el espíritu de las leyes y no así cuál hubiese sido la intención del legislador al elaborar una norma, porque en realidad lo que investigaban y analizaban los glosadores era cuál fue la intención del legislador al aprobar tal o cual ley. En cambio, los posglosadores vienen a analizar ya no la intención del legislador, sino el espíritu de la ley. Vienen a analizar la ley. Y Bartolo de Sassoferrato, catedrático de Derecho en Bolonia, que es la universidad más antigua del mundo, realizó grandes aportes al desarrollo del derecho internacional. Entre los aportes realizados fue establecer y diferenciar los estatutos favorables y los estatutos desfavorables como punto de partida para la extraterritorialidad del derecho y la ley. Los estatutos favorables son aquellos que seguían a las personas o siguen en sentido figurativo, ¿no? Siguen a las personas donde quiera que éstas se encuentren, como un patrimonio jurídico respecto a sus derechos y obligaciones, no expuestos a los cambios de legislaciones cuando ellos se trasladaban de un territorio, del territorio de su país a otro territorio. Es decir, lo que se pretendía era que el ciudadano, al desplazarse a otro territorio extraño al suyo, lleve consigo, en sentido figurativo, sus leyes para que le sean reconocidas sus leyes y le sean aplicables sus leyes a las diferentes relaciones jurídicas que ellos realicen. Y los estatutos desfavorables consagran una incapacidad o prohíben la realización de un acto. Su mayor logro fue vencer la territorialidad legislativa dentro del absolutismo feudal. Bien, con Bartolo de Sassoferrato, Accurcio en la primera escuela, Bartolo de Sassoferrato, se podría decir la segunda escuela italiana, y paralelo a eso surgen también las escuelas, la escuela francesa. Y en la escuela francesa vemos dos posiciones doctrinarias opuestas. Por una parte está Charles Dumoulin en 1500-1566, cuya posición se identifica con los intereses del poder real, aceptando la extraterritorialidad de la ley. Es decir, aceptando la posibilidad de aplicar el derecho extranjero. En cambio, Bertrand de Argentré, en 1519, casi al mismo tiempo, 1590, representa los intereses del feudalismo, con una posición territorialista, influenciada por las fuertes tradiciones del lugar y la época. Esto significaba
la imposibilidad de aplicar el derecho extranjero. Los quienes seguían la corriente territorialista, ¿no?, negaban categóricamente la aplicación del derecho extranjero. Luego tenemos la escuela holandesa, representada por Pablo y Juan Boet en 1619 a 1677, y Ulrico Hubert en 1636-1694. Para todos ellos, el derecho y la aplicación de las leyes eran de carácter estrictamente territorialista, es decir, se inspiran en la posición de Argendré, de la escuela francesa, que niega la extraterritorialidad del derecho, la extraterritorialidad de la ley. No admite esa extraterritorialidad basada en un fundamento jurídico, sino que admiten únicamente esa posibilidad como un trato, como una cortesía internacional que un país le hace a otro país, basado en una simple conveniencia o interés mutuo. Es decir, si el país A reconoce las leyes del país B, el país B también le reconocerá sus leyes. Solo siempre pensando en casos relevantes, no en una cotidianidad, sino en casos relevantes, en que la aplicación del derecho local sea tremendamente injusto para el ciudadano extranjero o para aquel que ha realizado previamente un acto jurídico en el extranjero, ¿no? Bien, Pablo Boet es el primero en utilizar el principio de la comitas gentium, que es la cortesía internacional, como única excepción para aplicar el derecho extranjero, y sus principios y fundamentos fueron base para la doctrina y la jurisprudencia angloamericana. Es decir, surge en la escuela francesa, la continúa la escuela holandesa y posteriormente la escuela angloamericana con el famoso tratadista Story continúa esa posición territorialista. La escuela francesa de la segunda época, 1600-1700, admite con más amplitud la extraterritorialidad de la ley, del derecho, diré, que fue iniciada por Dumoulin, que fue el primero en reconocer, en plantear el reconocimiento del derecho extranjero. Admite con más amplitud la extraterritorialidad del derecho y se destacan particularmente Froland, Boulenois, Bogier y Froland, con aportes muy importantes. Esta segunda escuela, o esta primera escuela francesa, o segunda escuela francesa, perdón, trasciende porque ingresa en el análisis de las unidades patrimoniales, la irrevocabilidad de la capacidad adquirida, el inicio de las calificaciones y el reenvío. Es Froland quien estudia el reenvío, abandonando su estudio posteriormente. Las escuelas estatutarias de este periodo han generado soluciones importantes que permanecen en el desarrollo del derecho internacional privado, que fueron importantes para el desarrollo del derecho internacional privado. La escuela alemana destacan Zacharias, Bacher, Spener y Haus. Estos autores consideran que las escuelas estatutarias, la italiana, la francesa, de la primera y de la segunda época, e incluso la escuela holandesa, no dieron respuestas concretas a los cuestionamientos planteados por el derecho internacional privado. Y ello condujo a glosar las leyes romanas que regían en su territorio en forma paralela a sus leyes
particulares, a sus leyes especiales, y creen que la solución de los conflictos de leyes deben ser de carácter extraterritorial. Lo importante de esta escuela es la búsqueda de principios generales, es decir, la escuela alemana señala que es importante el reconocimiento de la aplicación del derecho extranjero. No hablo del derecho internacional, eso es otra cosa. El derecho extranjero es el derecho de otro país, es el ordenamiento jurídico de otro país. Y el derecho internacional es el derecho común a todos los países. Eso es muy diferente. Estamos hablando del derecho extranjero, no del derecho internacional. Por ejemplo, para nosotros los bolivianos, los códigos argentinos son derecho extranjero. Los códigos o las leyes brasileras es derecho extranjero. Pero las convenciones internacionales, los tratados internacionales son derecho internacional. Eso es diferente, ¿no es cierto? Bien, la escuela angloamericana en el siglo XIX y siglo XX se destacan en esta escuela particularmente Story, Fein, Dicey y otros. Pero Joseph Story, de nacionalidad norteamericana, usó la expresión de derecho internacional privado por primera vez en su obra clásica en 1834, creando dicha denominación, porque resulta que anteriormente se hablaba de un derecho de las normas en conflicto. Story fundamenta la aplicación extraterritorial del derecho en la teoría de la comitas gentium, es decir, basado en las propuestas que hizo la escuela holandesa un siglo atrás. Ben Dicey, jurista inglés, sustituye la denominación de comitas gentium por la teoría de los derechos adquiridos, indica que el punto de partida es la aplicación estricta de la territorialidad de la ley, por lo cual el tribunal debe aplicar estrictamente su propia ley. Claro, eso es lo deseable, que los tribunales apliquen su propia ley. Pero cuando estos tribunales conocen una relación jurídica que tiene elementos extranjeros, entonces surge la necesidad en la convicción del juez o en la corriente doctrinaria que sigue ese país de aplicar el derecho extranjero, es decir, el derecho de otro país. Sin embargo, la escuela angloamericana admite una excepción para la aplicación de las leyes extranjeras y únicamente cuando se reconoce un derecho subjetivo adquirido en otro territorio al amparo de otras leyes, pero que no afectan al orden público. Es decir, para casos relevantes, no para asuntos que deben necesariamente sustanciarse con el derecho local. Además, señala que para que se produzcan efectos extraterritoriales deberá existir una ley en el Estado que va a reconocerlos. Es decir, debe existir una norma de derecho internacional privado, que esto es un tratado que acepte el reconocimiento de la norma extranjera. Las escuelas modernas sobre la extraterritorialidad del derecho, tenemos entre ellas a la cortesía internacional llamada comitas gentium, y yo les decía que nuestro Código de Procedimiento Civil reconoce, es increíble, habla de la cortesía internacional, de la posibilidad de reconocer una sentencia extranjera dictada en otro país, siempre que ese país también reconozca las sentencias de jueces bolivianos. Entonces,
esta corriente de la comitas gentium o cortesía internacional, que fue acremente criticada en su momento como una corriente doctrinaria utilitarista, sin embargo, hasta el día de hoy la siguen muchos países, ¿no? La doctrina de la nacionalidad, la doctrina de la reciprocidad legislativa, que también se la tilda de utilitarista. Y la doctrina de la nacionalidad que le atribuye a esta posición un fundamento eminentemente político. Es decir, dice, se plantea el reconocimiento del derecho extranjero por una conveniencia basado en un fundamento de carácter político, que es la nacionalidad. La nacionalidad de la cual, ningún ciudadano debe prescindir de los derechos que su nacionalidad le da. Esta corriente fue impulsada por Stanislao Mancini, también italiano. Se podría decir que es la escuela italiana ya de la tercera etapa. Y tenemos la doctrina de la comunidad jurídica de Carlos Savigny, que atribuye un fundamento jurídico a la extraterritorialidad de la ley. Es decir, que como Mancini, a la teoría Mancini se le atribuye un fundamento político, surge la corriente de la comunidad jurídica a la que se le atribuye ya un fundamento de carácter jurídico. Bien, ¿cuál es la doctrina de la cortesía o comitas gentium? Surge la teoría de la cortesía internacional o comitas gentium para la aplicación extraterritorial de la ley, de acuerdo con la doctrina de la escuela holandesa, surgida en el siglo XVI, a través de Pablo y Juan Boët, pero Pablo y Juan Boët absorben de la corriente doctrinaria de Dumoulin, de la segunda escuela francesa, basada en un principio de absoluto territorialismo influenciada por el feudalismo. Esta teoría señala que los países pueden concederse la aplicación extraterritorial de sus leyes únicamente como un acto de cortesía, no como una obligación jurídica, sino como un acto de cortesía, de benevolencia, fundamentado en la utilidad que recíprocamente pueden obtener los estados o los ciudadanos de esos estados, ¿no? La doctrina de la reciprocidad diplomático-legislativa va también en ese mismo sentido, pero aquí esta teoría está basada en el derecho de Aubana, el derecho sucesorio que regía en Francia en el 1600, este derecho odioso a todo principio de justicia. Bueno, el derecho de Aubana prohibía a los extranjeros heredar, es decir, que si un extranjero moría en territorio francés dejando una poca o gran fortuna, sus herederos no podían acceder a esa herencia porque eran extranjeros. Entonces, la herencia la tomaba el fisco francés. Pero eso fue derogado en Francia en 1789, pero no por el interés de la justicia en general, sino por el interés de los franceses, de aquellos franceses que vivían en el extranjero, a fin de que a ellos se les permita en el extranjero heredar. O sea, ellos no podían negar derechos sucesorios a los extranjeros que vivían en Francia, y pretender que a los franceses que vivían en el extranjero se les reconozca el derecho sucesorio. Entonces tuvieron
que hacer esas modificaciones en las leyes, a fin de que se les permitiera ejercitar el derecho sucesorio en el extranjero como un acto de reciprocidad legislativa o diplomática, solo con aquellos estados que les reconocían a los franceses derecho sucesorio, ellos de igual forma les habrían de reconocer. Es así que se aprueba el artículo 11 del Código Civil francés, que adopta el sistema de la reciprocidad diplomática en cuanto al ejercicio de los derechos civiles de los extranjeros en Francia y a su vez de los franceses en el extranjero, en base únicamente a acuerdos diplomáticos. Porque obviamente solo con aquellos estados que tenían acuerdos diplomáticos procedía el reconocimiento del derecho extranjero. Esta teoría, según algunos tratadistas, carece de un fundamento jurídico, obviamente, y más bien se sustenta en una base utilitarista de los estados, por lo cual fue duramente criticado. Posteriormente surge la teoría de la nacionalidad, la doctrina de la nacionalidad impulsada por Pasquale Stanislao Mancini, famoso jurista italiano que fue ministro de Justicia, ministro de Gobierno, ministro de Relaciones Exteriores, profesor universitario y pertenece a la escuela italiana moderna. Su doctrina parte de un análisis del artículo 3 del Código Civil francés de 1804, que dice: las leyes relativas al estado y capacidad de las personas rigen a los franceses aún vivan en el extranjero. Esto es un poco el punto de partida también de la glosa de Accursi, ¿no? Mancini dice: los factores geográficos, la raza, las costumbres, la historia, determinan en cada pueblo el sistema de derecho. O sea, las normas son producto de la realidad de cada pueblo. El legislador toma en cuenta su propia realidad para elaborar y aprobar las leyes, ¿no? Y determina también la organización de las relaciones de familia, las relaciones comerciales más frecuentes, etc. Entonces, en ese sentido, si las leyes han sido elaboradas en virtud de la realidad nacional de cada persona, Mancini propone que esas leyes sigan a las personas de la misma forma que la sombra sigue al cuerpo, ¿no? Bien, para Mancini, buena parte de las leyes del derecho privado, por ejemplo, el derecho civil, son el reconocimiento de la realidad del hombre, de la realidad de su nacionalidad, de sus condiciones históricas y naturales. El carácter político de esta teoría es notorio cuando expresa que no es suficiente que existan todas las condiciones naturales e históricas para constituir una nacionalidad. Se requiere además de otro complemento que es muy importante para conformar el ser de una nación. Es el principio tan importante, no es solo importante tener una nacionalidad, sino lo fundamental es tener conciencia de nacionalidad, amar su nacionalidad. Esta conciencia, decía Mancini, es indispensable para cohesionarse internamente y manifestarse y fortalecerse externamente. Mancini decía: aquellos países o aquellos pueblos que no tienen conciencia de su nacionalidad están divididos, no están cohesionados, y al estar divididos internamente son débiles hacia afuera. Entonces habrá que cohesionarse internamente para ser fuertes hacia afuera, para que la nacionalidad
se manifieste con toda su potencia hacia afuera. Mancini decía, nación es un concepto de nacionalidad, de cultura común, ese sentimiento de solidaridad en el destino común, de cohesión, es la fuerza principal de una nación. La conciencia de nacionalidad es capaz de superar cualquier derrota y las crisis más agudas que pueda sufrir una nación. Mancini, cuando habla del fundamento de la extraterritorialidad del derecho, dice, hay dos partes del derecho privado del individuo extranjero, una necesaria y otra voluntaria. Y es ahí cuando habla de los estatutos favorables, los estatutos desfavorables que se planteó en la primera escuela italiana. Son necesarias las que rigen el estado personal y las relaciones de familia y que constituyen un conjunto de atributos y cualidades diferentes para cada nacionalidad. El extranjero no puede renunciar a esas cualidades que son inherentes a él. Las leyes que le son pertinentes, las leyes de su nacionalidad, le seguirán donde quiera que él vaya. Mancini decía, las leyes le deben seguir a un hombre como la sombra le sigue al cuerpo. O decía, como el hombre debe, cuando sale de su país, debe cargar sus leyes tal como si las portara en una mochila sobre la espalda. Y son voluntarias las que conciernen a los bienes y al goce de ellos, a la formación de los contratos, las obligaciones y otros. El individuo extranjero puede invocar su ley nacional si éste no afecta al orden público de la nación que lo acoge. Claro, o no es una institución extraña al derecho local. Una persona en cuyo país se acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo no puede venir a Bolivia y decir, bueno, quiero que se me reconozca este matrimonio que lo he contraído en Uruguay con una persona de la misma orientación sexual mía. Eso no es posible en Bolivia. ¿Por qué? En primer lugar, es una institución extraña al derecho local. No existe el matrimonio civil entre personas de la misma orientación sexual y también es contrario al orden público. Entonces, esas son lo que Mancini refiere respecto a las normas voluntarias que se podrán aplicar si estas no violentan, no afectan el orden público de la nación que lo acoge, es decir, de la nación extranjera que lo acoge. La noción de orden público es para Mancini una excepción al principio de aplicación de leyes extranjeras, excepción a la que las naciones están obligadas por un deber de justicia internacional. Es decir, no se puede aplicar una norma extranjera si ésta va a violentar el orden público del país donde se pretende aplicar. Esta doctrina de la nacionalidad también se basa en tres principios: la nacionalidad, la libertad y la soberanía. La soberanía, esto significa que cuando el legislador reconoce en su territorio la eficacia de las leyes extranjeras que regulan a la persona, a la familia y la sucesión en todo lo que no afecte el orden público. Y siempre pensando en cuestiones relevantes, importantes. Libertad, cuando el legislador no pone obstáculo en sus leyes a la voluntad inofensiva del extranjero,
y le permite elegir la legislación y regla jurídica a la que desee someter sus actos o la que más le convenga a sus intereses patrimoniales. Soberanía, cuando se impone a todos la ley territorial, sean nacionales o extranjeros, por tratarse de aspectos que atañen al orden público de la nación, imponiendo el más riguroso respeto de su derecho, es decir, del derecho nacional. Porque es cuestión de soberanía no aceptar la aplicación de una norma extranjera que es contraria al orden público local, nacional. El tema central de esta tesis coloca en una situación de desventaja a quienes son países con una fuerte población extranjera y beneficia a los países de fuerte migración. Y efectivamente, Mancini plantea esta teoría porque Italia en esas épocas era un país del que salía del que emigraba mucha gente hacia otros continentes. Entonces, claro, la pretensión era que los italianos que llegaban a América, al África, al Asia, etcétera, particularmente para el tema sucesorio, porque, claro, habían países donde no se reconoce el derecho sucesorio, por ejemplo, a los parientes colaterales. Entonces, el peligro de que herede el fisco de otro país los bienes, o el domicilio de hecho, el domicilio de derecho, lo vamos a ver posteriormente con el ejemplo del caso Forgo, que es el caso que escenifica clarísimamente esto, lo del derecho, de forma clara, que mal dicho clarísimamente, de forma clara, la aplicación del derecho extranjero, ¿no? Y claro, es ventajoso, o sea, es desventajoso para los países receptores, para los países receptores de migración, la aplicación del derecho local es un principio sine qua non. Y para los países de la gente que emigra, es importante la aplicación, el reconocimiento de la norma extranjera. Bien, la doctrina de la comunidad jurídica de Carlos Savigny, también es jefe de la Escuela Histórica Alemana, desarrolla una teoría con contenido jurídico, a la cual Savigny dice que hay dos pilares comunes en todos los ordenamientos jurídicos, que es el derecho romano y el cristianismo. Basa la existencia de la comunidad jurídica en esos dos grandes pilares, que son origen del derecho romano y cristianismo, sustrato común a todos los sistemas jurídicos y que permite aplicar la legislación de los diversos estados en el territorio de otros estados. Savigny toma en cuenta para su estudio dos regiones, la asiática y la europea. Y es en la europea donde se da la comunidad jurídica por el hecho de haber influido en su conformación aquellos pilares, el derecho romano y el cristianismo. Y Savigny dice, si todas las legislaciones tienen como base estos dos pilares, quiere decir que no difieren mucho en cuanto a sus leyes, si sus pilares y su sustento es el mismo, el cristianismo y el derecho romano. Entonces, la norma nacional o la norma extranjera debe ser muy parecida a la norma nacional, por lo menos en algunas materias. Y entonces, en esa doctrina de la comunidad jurídica, Savigny dice que a cada relación jurídica se debe aplicar
la norma que más se ajuste a la naturaleza de esa relación jurídica, sin importar si esa norma es nacional o es extranjera. Lo importante es que encaje bien, que tome su asiento cómodamente en la relación jurídica, ¿no? Pero dice, esto tiene dos excepciones. La norma extranjera nunca deberá aplicarse si esa norma es extraña al derecho local o esa norma viola el orden público local. Cuando dice que no se puede aplicar el derecho de un país, de otro país, si resulta ser una institución extraña al derecho local. Un ejemplo que ponían los tratadistas en el siglo XIX era el de la esclavitud. Algunos países contemplaban la esclavitud y otros países no. Entonces, los que no contemplaban la esclavitud, esa institución era extraña al derecho local. Hoy podemos poner variados ejemplos sobre instituciones extrañas al derecho local, al derecho boliviano, por ejemplo. Los matrimonios entre personas de orientación sexual, de igual orientación sexual. O sea, los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esa es una institución extraña al derecho boliviano. O, por ejemplo, la pena de muerte. Es extraña al derecho local. O las capitulaciones, la posibilidad de que los contrayentes en el matrimonio civil hagan separación de bienes y establezcan que aún durante el desarrollo de su matrimonio habrá separación de bienes. Esta institución la tienen algunos países, pero para nosotros es algo extraño al derecho local. Bien, o cuando se viola el orden público, ¿no? O el tema de la poligamia. Son temas ajenos a nuestra legislación. Entonces dice aquí, en la comunidad jurídica de los estados está el fundamento jurídico para la extraterritorialidad del derecho. Pero esta obligación para la aplicación extraterritorial del derecho tiene dos excepciones. Cuando se está frente a una norma rigurosamente obligatoria que domina la relación jurídica, ejemplo, las leyes penales o las leyes impositivas, ¿no? O cuando el derecho extranjero es desconocido para el juez. Es una institución extraña al derecho local. O, por ejemplo, en algunos países está prohibido el consumo de ciertas drogas, de ciertos estupefacientes como la marihuana, pero para nosotros no está permitido. La teoría de Savigny ha sido fuente de inspiración para muchas legislaciones y para algunas normas del Tratado de Derecho Civil de Montevideo, que está vigente para Bolivia. Bolivia es parte, ha ratificado el Tratado de Montevideo de 1889 y ha ratificado el Código de Bustamante. Su teoría sobre la comunidad jurídica de los estados ha influido en la conformación de principios jurídicos homogéneos del mundo contemporáneo, lo que también determinó la progresiva codificación en el continente americano. Esa es la teoría de la comunidad jurídica en el marco del derecho internacional privado. A cada relación jurídica se le aplicará la norma que más se ajuste a esa relación jurídica, que se ajuste a la naturaleza de esa relación jurídica, que encuentre cómodamente su asiento en esa relación jurídica, sin importar si esa norma es nacional o extranjera. Lo importante, dice, es que sea una norma que plenamente resuelva la relación jurídica.
¿Tienen alguna consulta, estimados jóvenes? Si tienen alguna consulta, por favor, háganla. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta. Cuando nos hablaba de la glosa de Accurcio, también ha mencionado la glosa magna. No he entendido, o sea, ¿es la misma glosa entonces, ¿no? ¿La magna o la Accurcio o son diferentes? Claro, la glosa de Accurcio se inspira en el Código de Justiniano, ¿no? Eh, eh, donde hay, la glosa de Accurcio se inspira en la norma Contus Populus, que dice, la aplica la norma Contus Populus, aquella eh, disposición, aquella norma para los cristianos que San Pedro Apóstol enseñó, donde dice, los cristianos, donde quiera que vayan, han de llamarse cristianos o católicos cristianos, donde quiera que fuere, no solamente en Roma, sino en donde quiera que estuvieran. Entonces, Accurcio dice, bueno, esta ley católica la vamos a aplicar a la Contus Populus y vamos a decir que las personas, donde quiera que vayan, deben ser juzgadas por la ley de su nacionalidad, de su país, de su ciudad. Al igual que los cristianos, donde quiera que vayan, se van a llamar cristianos, entonces las personas de estos pueblos, donde quiera que vayan, deben ser juzgados. Si son juzgados en otro país, deberán ser juzgados con las leyes de su propio país, no con las leyes de otro país. Esa es la norma, la ley Contus Populus. Vamos a ir nuevamente a la glosa de Accurcio. Los glosadores se dedicaron a analizar el derecho romano y los estatutos. Entre los más destacados está Accurcio, que realizaron aportes significativos al desarrollo de nuestra materia. Se dice que la ley Contus Populus es el origen del derecho internacional privado y la glosa de Accurcio en 1228 se ocupó de comentar uno de los textos del Código de Justiniano bajo el título de la Suma Trinidad de la Fe Católica, que rezaba en la ley Contus Populus quos elementiae nostrae regit imperium, que expresa lo siguiente: deseamos que todos los pueblos sometidos al imperio de nuestra clemencia profesen la religión que San Pedro Apóstol enseñó a los romanos, según declara hasta hoy la propia religión por él mismo practicada, y mandamos que todos los que observen esta ley estén comprendidos bajo el nombre de cristianos católicos. Es decir, que sea reconocida la religión donde quiera que vaya. Entonces, si a un cristiano, de acuerdo a esta ley Contus Populus, estaba fuera o sea, estaba en el extranjero, donde quiera que vaya, donde quiera que se desplazaba, debía reconocérsele, ¿no?, la fe católica que profesaba y debía ser llamado cristiano donde quiera que vaya. Entonces, Accurcio dice, si es así,
si los cristianos van a ser llamados cristianos donde quiera que vayan, entonces también las personas, donde quiera que vayan, se les debe reconocer su nacionalidad. Es decir, se les debe reconocer sus leyes, las leyes de su nacionalidad para fines jurídicos. Es ese el origen del derecho internacional privado. Es un parangón de el reconocimiento que se hace a los cristianos de su fe católica, donde quiera que vayan, al reconocimiento que se hace de la nacionalidad de una persona y sus leyes, donde quiera que estas personas vayan, ¿no? No sé si está claro. No, sí, doctora, ya estamos claros. Entonces, o sea, usted ponía un ejemplo, por ejemplo, de que si un habitante de Bolonia o de alguna parte de Milán se traslada hacia otra ciudad, se le tiene que respetar la ley de donde viene, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la glosa de Accurcio, ¿no, doctora? Sí, la glosa de Accurcio. Ya está. La glosa de Accurcio que glosa la ley Contus Populus. Está bien, o doctora. sea, Accurcio glosa, es decir, interpreta la ley Contus Populus del Código Justiniano. Interpreta lo que el legislador quiso decir con la ley Contus Populus, ¿no? Gracias, doctora. Ahora sí ha quedado más claro. ¿Está claro? Bien, de todas maneras, si es necesario, volvemos nuevamente a hablar de la glosa de Accurcio, que en realidad son los italianos los precursores de esta posición doctrinaria de reconocer la extraterritorialidad del derecho, es decir, de reconocer el derecho de un país en el territorio de otro país, y no solo de reconocerla, sino de aplicar la norma extranjera. Insisto, norma extranjera, la norma de otro país, no la norma internacional. La norma internacional es otra cosa. Cuando hablamos de extranjero, es algo que pertenece a otro país. Lo internacional pertenece a todos, nos pertenece a todos. Lo extranjero quiere decir otra pertenencia de otro país, de otro estado, de otra nacionalidad, ¿no? Bien, estimados jóvenes, entonces vamos a dejar el tema 3, que es el sistema normativo del derecho internacional privado, la aplicación de las normas directas, las normas indirectas, el método de codificación en el derecho internacional privado, la armonía legislativa, la uniformidad legislativa, las normas indirectas, los puntos de conexión, todo esto, y además el proceso que siguió la codificación del derecho internacional privado en el continente americano, vamos a ver el próximo martes. Y vamos a tratar de igualarnos con los otros paralelos, pero no dejen de hacer preguntas cuando el tema no quede claro. Me ha gustado mucho la pregunta que ha realizado el alumno, y si es necesario, voy a complementar la aclaración en la próxima clase. Bien, si no hay ninguna otra consulta, aquí lo importante es ese proceso que siguió el reconocimiento de la norma extranjera, ¿no? A partir de los estatutos, hay obviamente corrientes doctrinarias que aceptan la extraterritorialidad del derecho, otras corrientes doctrinarias no aceptan la extraterritorialidad del derecho,
Y, en ese contexto surgen diferentes corrientes doctrinarias. Tenemos, como hemos visto, la corriente doctrinaria de la nacionalidad impulsada por los italianos, que todo lo basa en una cuestión política, que es a partir de la nacionalidad de las personas, que la nacionalidad debe primar en cualquier circunstancia y que el extranjero debe hacer valer los derechos que su nacionalidad le otorga, y entre esos derechos es el de aplicar su norma jurídica, particularmente cuando se trata de resolver cuestiones vinculadas al estado y la capacidad de las personas, es decir, si tiene mayoría de edad para ejercer tal o cual acto jurídico, si es sujeto sucesorio, si no lo es, etcétera, etcétera. Y por otra parte surge la corriente doctrinaria de la comunidad jurídica de los estados, que dice el derecho extranjero se tiene que aplicar, pero no por un derecho que en sí tenga el extranjero, sino porque puede ser que con la norma extranjera se resuelva de mejor forma, de manera más justa la relación jurídica. Es decir, trata de darle un contenido jurídico más que un contenido político vinculado a la nacionalidad. Y luego están las otras dos corrientes doctrinarias, la de la comitas gentium y la de la reciprocidad legislativa. Y todas ellas, en realidad, la teoría de la nacionalidad y la teoría de la comitas gentium parten de las escuelas estatutarias de la primera época. Y la corriente de la comunidad jurídica de Savigny es una corriente nueva con contenido puramente jurídico, que respeta la soberanía de los estados. Es decir, dice, no, aquí no es categórica la obligación de aplicar la norma extranjera. Se aplicará la norma extranjera cuando ésta no sea traumática para el orden público nacional, o cuando se trate de una institución jurídica similar o que también se la tenga en el territorio nacional, porque una institución jurídica extraña al derecho local, ¿no? Es inaplicable. Bien, continuamos entonces en la próxima clase con el sistema normativo. Doctora, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, le habla Ricardo. Una consulta, una pregunta. Sí, ayer estábamos viendo sobre el origen de la aplicación del derecho internacional en las ciudades-estado en el norte de Italia, ¿verdad? Y yo, bueno, desde mi desconocimiento también quería consultar ¿sucedía algo así también en las ciudades-estado, hasta donde tengo entendido que existía en Grecia, o no, doctor? No, el origen se da precisamente en el norte de Italia, o diré en las ciudades, claro, del norte de Italia, con la caída del Imperio Romano, ¿no? Entonces queda vigente para los pueblos de esa geografía, queda vigente el derecho romano como un derecho común para todos. Pero al surgir estas ciudades-estado en el norte de Italia, cada una empieza a adquirir sus propios estatutos. Y el choque que se da, o sea, el conflicto empieza a surgir porque ciudades tan próximas y con tanto relacionamiento comercial, familiar y de toda índole, empiezan los ciudadanos involucrados en conflicto a reclamar la aplicación de su propio estatuto, de sus propias leyes,
Y bueno, ahí al ver que tampoco el derecho romano era aplicable en algunas circunstancias, en instituciones o en relaciones jurídicas muy nuevas, muy novedosas, qué sé yo, el derecho romano no era capaz de solucionar, dejaba un vacío para aplicarlo, para solucionar esas relaciones jurídicas. Y entonces tenía que ser uno de los dos estatutos, pero bueno, cada una de las partes reclamaba la aplicación del suyo. Y entonces ahí surge el tema. ¿Qué estatuto se aplica o se podrá reconocer en la jurisdicción de Módena? ¿Se podrá reconocer la aplicación del derecho de Milán o del estatuto de Milán o viceversa? Entonces surge precisamente en Italia y surge precisamente con la glosa de Accurcio, cuando Accurcio glosa esa norma relacionada con la fe católica y con la denominación que se da a los individuos que profesaban la religión católica, y dice, bueno, si estas personas van a tener esa denominación, católicos, es lo mismo que decir, bueno, si el italiano va a ser italiano o el romano va a ser romano, es romano, tiene que ser romano en cualquier parte, ¿no? Esa fue la glosa de Accurcio, tuvo ese razonamiento que lo siguió inmediatamente Mancini, pero ya con la denominación de la nacionalidad. Porque si ustedes se fijan, el razonamiento de ambas escuelas italianas, inclusive de los glosadores, de los postglosadores y de la corriente de la nacionalidad impulsada por Mancini, tiene la esencia, es la misma. El reconocer a un nacional, a una persona, la normativa, el ordenamiento jurídico de su nacionalidad, del país de su nacionalidad, reconocerla y aplicarla en territorio extranjero. Porque si a un católico se lo denominaba católico donde quiera que vaya, por analogía podría aplicarse que a un ciudadano, a un veneciano, se le aplique el derecho o el estatuto veneciano donde quiera que vaya. Esa aplicación análoga, extraída del Código de Justiniano y glosada del Código de Justiniano en la glosa de Accurcio, que es la que se considera el punto de partida del derecho internacional privado, porque el derecho internacional privado implica, ¿no?, la aplicación del derecho extranjero, la aplicación de una norma o el reconocimiento de una sentencia, por ejemplo, dictada en un país diferente de aquel donde se debe ejecutar dicha sentencia. Que bueno, en ese tema de las sentencias, prácticamente creo que en el mundo entero ya hay un reconocimiento de la aplicación de la sentencia extranjera. Eso vamos a verlo cuando veamos derecho procesal internacional. Entendido, doctor. Gracias. No hay por qué, Ricardo. Bien, ¿alguna otra consulta? Yo les aconsejo, estimados jóvenes, que ya vayan leyendo el Tratado de Montevideo y el Código de Bustamante para entender la materia. Es más, ahora mismo voy a compartirles el link aunque lo pueden encontrar
en diferentes páginas de universidades, está el Código de Bustamante y el Tratado de Montevideo en Latinoamérica. Entonces, bájenlo, por favor, y lean. Con que lean 4 artículos, ahí se van a dar cuenta de cómo es la norma indirecta clásica en el derecho internacional privado. Bien, entonces nos vemos el próximo martes. Doctora. Doctorita. Hola, dígame. Sí, disculpe, el tema de las diapositivas, ¿nos lo va a pasar este fin de semana? Sí, les voy a pasar el fin de semana. Es más, sí, el fin de semana con el tema 3, les voy a adelantar el tema 3 y tal vez les pase esta noche las presentaciones del tema 1, el tema 2 y el tema 3, más el Tratado de Montevideo y el Código de Bustamante. Les voy a pasar. Listo, gracias, doctora. A través del chat les voy a pasar. ¿Ya? Gracias, doctora. ¿Alguien más tenía alguna inquietud, alguna consulta? Una joven habló. Sí, doctora, soy yo, Pamela. Lo propio, quería decirle lo mismo, si nos podía proporcionar las diapositivas para ir repasando, ¿no? Como estamos un poquito retrasados, sí. Les voy a pasar todos los temas que he avanzado con los otros paralelos, es decir, hasta el tema 5, para que ustedes vayan leyendo. Doctora, ¿y hasta qué tema nosotros estaríamos dando ya el examen? Toda la primera parte. Es decir, hasta el tema 6, el tema, el reenvío, porque se ha reestructurado un poquito el sílabo. Entonces, hasta el tema 8, que es la condición jurídica del extranjero o derecho de extranjería. Sí, aplicación del derecho extranjero, reenvío, fraude a la ley, condición jurídica del extranjero, toda la primera parte. No importa que ustedes den el examen, el primer parcial, con una diferencia de un mes con el otro curso o de 3 semanas, no va a haber problema. Pero vamos a avanzar todos los temas como corresponde. Y más bien, como les dije en la clase de ayer, ustedes deberían ya ir organizándose en grupo. Quizás si es que quieren, no es obligatorio, esto es facultativo, opcional, para en grupo de 4, de 3 o 4 personas, para exponer los temas de la segunda parte de la materia. Está bien, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces les voy a pasar los temas para que ustedes vayan